Hola, hoy vamos a hablar de una relación muy importante que tenemos que cuidar. Todos nosotros los que estamos buscando a entender y a comprender los misterios del reino y también nuestra identidad en Cristo. Entonces, sean bienvenidos. Bueno, entonces para empezar, no sé si ya saben de qué relación vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la relación con el Espíritu Santo. Eh, y, y vamos a ver por qué es importante realmente cuidar de esta relación con el Espíritu Santo. Eh, Vamos a ir a 1 Corintios 2, versículo 7, que dice así: sino que hablamos sabiduría. Esto es Pablo que está hablando a los corintios, y dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces, primero que todo, se dan cuenta que aquí dice que es un misterio, y que es una sabiduría de la cual los hombres no habían escuchado hablar, no conocen. El hombre natural tampoco la conoce, porque la palabra dice que el hombre natural no puede concebir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Entonces dice: y estas cosas antes de los siglos Dios las predestinó para nuestra gloria. Entonces esos misterios del reino de los cielos nos son revelados por el Espíritu de Dios. Oye, ¿por qué es importante de tener una relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Vamos a ver. Entonces dice versículo 9, dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Wow, es maravilloso porque tenemos un Padre, no solamente un Padre que nos ha manifestado su amor, que no es un amor inmenso, es el amor en su totalidad, sino que también es un Padre que ha sido, nos ha preparado cosas para nosotros, que es un Padre que nos predestinó a venir a esta tierra y nos preparó cosas para que nosotros pudiésemos estar en esta tierra. Y esas son cosas que nosotros no podemos conocer y saber si nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, y tampoco si nosotros no cultivamos una relación con el Espíritu Santo. Entonces dice aquí el versículo 10. Bueno, también quiero decirles algo de este versículo 9. Dice: las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Sino aquellos que están cumpliendo con el primer mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Dice que el primer mandamiento es esto: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu sustancia, quiere decir con todos tus bienes. Entonces, esas cosas son las que Dios ha preparado, es para aquellas personas que están haciendo eso que dice ese primer mandamiento. Entonces, para no estar confundidos, ¿no? Entonces dice, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce las cosas del hombre si no es su espíritu del hombre? Entonces, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces estamos viendo que cuando Dios
nos da el Espíritu Santo es para que nosotros conozcamos sus pensamientos, conozcamos sus proyectos, sus planes, y que no estemos nosotros ignorantes o sigamos ignorantes de quién es Él, de cómo piensa, cuáles son los planes que ha tenido con nuestra vida y con el mundo entero, con la tierra, ¿no? Entonces dice versículo 12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y si tú que me estás escuchando no has recibido todavía el Espíritu Santo, simplemente puedes pedirlo. El Padre te lo dará porque es su deseo. Él dice que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo da. Y tú lo puedes simplemente recibir por fe. Tú pides, Padre Santo, te pido el Espíritu Santo y te doy gracias y lo recibo ahora. Eso es todo. Por fe. Y es siendo tu pedido con tu espíritu. Tú en tu espíritu lo pides. Bueno, entonces dice así. Entonces dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino es el Espíritu para que Él nos hable de Él. Entonces dice también aquí, dice en el versículo 12, para que conozcamos o vengamos a tener conocimiento de lo que Dios nos ha dado gratuitamente, o sea, por gracia. Aquí pusieron gratuitamente, pero en realidad la palabra es gracia. Y esa gracia quiere decir eso, que es sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Porque en las cosas del Espíritu, en las cosas del reino, no estamos en esa justicia de los hombres en las cuales es, si tú has hecho algo para merecer, pues recibes. No estamos ya en esa dimensión nosotros. Nosotros estamos en el reino de los cielos, en donde las cosas nos han sido dadas por gracia, y eso es importante para nosotros entenderlo, porque si nosotros lo entendemos, vamos a poder recibir las bendiciones de Dios y no vamos a estar confundidos pensando que porque yo no he hecho algo, no puedo merecer eso. Si yo no me levanto todos los días en la mañana a leer la palabra, o que yo no ayuno suficiente, o yo no he hecho una cantidad de obras para Dios, entonces yo no puedo recibir las bendiciones de mi Padre. No es así, esa no es la verdad. La verdad es que todas las cosas nos han sido dadas por gracia. Aquí no entra el mérito, eso es del mundo, y eso es una filosofía del mundo. Es una doctrina del mundo y nosotros debemos desecharla. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, para que conozcamos, o sea que el deseo del Padre es que nosotros tengamos conocimiento de las cosas que Él nos ha dado por gracia. Entonces, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. Esto es Pablo que habla, ¿no? Que no con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, y combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea que nosotros hablamos de espíritu a espíritu. ¿Por qué él agrega esto? Porque realmente el hombre natural no puede recibir y entender las cosas del Espíritu. Y Dios es Espíritu. Entonces el hombre natural no puede entender a Dios, no puede hablar con Dios, no puede comprender lo que el Padre está hablando, no puede conocer las cosas de Dios. Nosotros tenemos que acercarnos al Padre en espíritu y en verdad. Entonces es en nuestra identidad en Cristo. Acuérdese que hemos estado en los videos precedentes hablando de nuestra identidad en Cristo. Es en esa identidad que yo me muevo hoy en día. Yo no me muevo en mi identidad carnal. ¿Qué es la identidad carnal? Esa mujer que nació allí en Colombia
hija de un padre y una madre. Yo no me muevo en esa identidad. Yo soy la hija de Dios hoy en día, engendrada por la palabra de Dios. Estoy en Cristo Jesús, escondida en Él, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedora con Cristo Jesús. Es mi identidad. Y además de eso, parte de mi identidad son los dones espirituales que he recibido y también los talentos que Dios me ha dado. Entonces, todos tenemos una identidad en Cristo y a cada uno debemos descubrirla. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a descubrir nuestra identidad. Pero si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, es difícil, porque el único que nos puede revelar lo que el Padre, porque la identidad que tenemos en Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar porque quiero que entendamos que esa relación con el Espíritu Santo es primordial para nosotros como hijos de Dios. Entonces dice, Jesús enseñaba esto. Esto está en Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando el Consolador, ¿no? Y fíjense que el Espíritu Santo es también llamado el Consolador. ¿Quién nos consuela? ¿Quién consuela a quién? El alma, porque en realidad nuestra alma está sujeta a las emociones, como ya lo hemos visto, sujeta a las circunstancias, a las cosas exteriores. Ella es la que está en relación con el mundo. Entonces necesitamos consolación porque hay muchas veces que en el mundo vemos cosas terribles y que nos duelen o nos hacen daño también. Entonces el Espíritu es el que nos consuela a nosotros, nuestra alma. Él cuida de nuestras almas. Entonces dice así, el Espíritu de verdad venga, cuando Él venga, os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí estamos viendo, en esta palabra, dice que el Espíritu Santo nunca nos va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar de cosas que el Padre escuchó al Padre o al Hijo hablar, y Él nos va a comunicar esas cosas. Y eso quiere decir que nosotros, cuando el Espíritu Santo nos habla, no debemos dar nuestra opinión. Nosotros solo debemos aceptar lo que el Espíritu ha dicho y obedecer si es una instrucción, o simplemente creer y no dudar, sobre todo no dudar. Entonces aquí está diciendo Jesús que Él va a ser glorificado cuando el Espíritu nos habla de las cosas de Él, que Él tiene allí. Entonces dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Imagínense, todo lo del Padre es del Hijo. Y nosotros estamos en el Hijo. Entonces, ¿qué les hace pensar eso? Entonces dice en 2 de Corintios 4:6, dice esto: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Fíjense que esto es Dios que lo dijo. 2 de Corintios 4:6, dije, de las tinieblas resplandecerá la luz, que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Eso es lo que dice, que la luz brille en medio de las tinieblas. ¿Y qué dice después? Que Él ha hecho resplandecer esa luz. ¿Y quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo, que está allí en mi interior, en tu interior, brillando en nuestros corazones, para que iluminando podamos conocer la gloria de Dios.
en el rostro de Cristo. Es maravilloso, maravilloso. Entonces, vamos a Romanos 8, versículo 1, 5 y 6. Dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están escritos. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero dice aquí, hay una condición: los que no andan conforme a la carne. Fíjense la importancia de no andar en esa naturaleza carnal. Es muy importante porque la naturaleza carnal, si tú te pones a leer la Biblia, estando en la carne no vas a entender nada. Nunca vas a entender nada. Y no, ni siquiera es necesario que te hagas la pregunta, porque vas a saber por qué no estás entendiendo. Si tú te estás acercando en tu ser carnal, primero te posicionas allí en el reino de los cielos para estar en el Espíritu. Segundo, te ves sentado a la diestra de Dios Padre en Cristo Jesús. Eso te ayuda a estar en el Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu, entonces vas a entender las cosas del Espíritu, ¿no es pa? Entonces, vemos que esa es la condición. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice en Primera de Juan 4:13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé yo que yo tengo el Espíritu Santo? Pues simplemente lo sabes porque uno, estás pensando en Dios, estás pensando en leer la palabra, estás pensando en las cosas de Dios, quieres conocer, quieres aprender, quieres, inclusive vas a apagar la tele para ponerte a leer la Biblia. Todo eso es porque tú tienes el Espíritu Santo en ti, morando en ti. Y aquí la palabra te está diciendo que si eso sucede, si esto te está sucediendo, pues es porque tú le perteneces a Dios y porque eres su hijo. Aquí dice en Primera de Juan 5, 19 al 20, dice esto: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el dominio o el poder del maligno. Esto es tremendo de saber, ¿no? De saber esta verdad, porque antes de Cristo uno ni idea de que el mundo estaba bajo el dominio del maligno. Uno ve cosas malas y sí, ve cosas malas y cosas terribles, pero nunca pensar que es porque el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Entonces no hay ni cosas buenas ni cosas malas, es que todo está fuera de la voluntad de Dios. El mundo está en el pecado, dentro del pecado. Entonces no hay que amar las cosas del mundo, ¿no? Con el Espíritu Santo empezamos a entender esas cosas. Él nos permite entender que el mundo está bajo el dominio del maligno. Él también nos permite entender que somos de Dios, que somos hijos de Él. Y también dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Entonces, nada del reino de los cielos, nada de los misterios del reino están vetados para nosotros. No, eso es una gran mentira. Si el enemigo te ha convencido de que tú no puedes conocer las cosas de Dios, es una gran mentira. Porque si tú has nacido de nuevo y si has recibido el Espíritu Santo y que has aprendido cuál es tu identidad en Cristo, nada te puede, nada te es negado de saber, de conocer. Fíjate que en la primera palabra decía que Dios quiere
darnos a conocer las cosas por venir y llevarnos a toda la verdad. Entonces, es nuestro Padre que desea que nosotros sepamos todas las cosas y que conozcamos el reino de los cielos y que sepamos cuál es el gobierno del reino de los cielos, que sepamos quién soy yo como ciudadana del reino, cuál es mi función dentro como ciudadana del reino. Todas esas cosas. Y todo eso es el Espíritu Santo. Por eso tu relación con Él es una relación muy cercana. El Espíritu Santo siempre está contigo, siempre está conmigo. Podemos hablar con Él en todo momento, en todo instante y preguntarle, hacerle preguntas, decirle por qué Dios hizo esto así o las cosas por venir. Nosotros no debemos estar en la ignorancia de las cosas por venir, porque nuestro Padre desea que nosotros conozcamos las cosas por venir. Entonces, eso nos permite prepararnos también. Entonces dice aquí, en primera de, en el versículo 15 de primera de Juan, capítulo 5, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba. ¿Qué quiere decir ahí ese versículo? Ese versículo quiere decir que nosotros no tenemos que comportarnos como esclavos o como servidores, digámoslo así. El esclavo no puede tomar de las cosas de su amo, ¿cierto? El esclavo tiene que siempre pedir permiso para tomar de las cosas de su amo. El hijo, no. Por ejemplo, si yo tengo mi nevera llena, llega mi hijo, él no tiene por qué preguntarme a mí, mamá, ¿es que yo puedo coger algo en el frigo para comer? No, él puede preguntar si esa cosa que está en el frigo es de alguien otro, eso sí, pero que él tenga que preguntarme a mí si puede comer o no puede comer, no. Entonces, es lo mismo con nuestro Padre. Eso es lo que nos está diciendo allí. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. El Espíritu Santo viene a darnos testimonio de que somos hijos y que debemos comportarnos como hijos. Eso hace una gran diferencia y eso es un renovar de nuestro pensamiento. Tenemos que alinear nuestra alma y todo nuestro ser con esa verdad y pensar como hijos de Dios. Quiere decir que yo no me muevo en la dimensión de la carne, no me muevo como un ser carnal, como cualquier ser humano. Yo no soy un cualquier ser humano, no, ya no. Soy una hija de Dios, por donde quiera que yo vaya, soy hija de Dios. Y el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, también está en mí. Esa es la verdad. Entonces, así pienso. Vamos a terminar con este versículo que dice en Primera de Corintios 3, dice, porque la sabiduría... Quisiera terminar antes en el anterior con Primera de Juan 5. Dice, el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, fíjense la importancia de pensar como hijos de Dios, de ser, de no pensar que somos esclavos o que somos servidores de Dios. No somos servidores, somos hijos. Y dice, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si Dios habla de herederos, quiere decir que hay una herencia. Entonces, ¿cuál es esa herencia? Pero la palabra nos dice que Dios nos dio su espíritu para llevarnos a conocer todas las cosas que Él nos ha dado por gracia. Entonces dice, en Primera de Corintios 3, dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Así que nadie se jacte, se gloríe en los hombres,
porque todo es de nosotros. Todo es de nosotros. Eso también merece renovar nuestra mente, porque nosotros pensábamos antes que lo único que era de nosotros era lo que yo había comprado con mi dinero o con el dinero de alguien otro porque me lo prestó. Pero hoy en día el Espíritu me está diciendo, porque recuérdense que Jesús dijo que su palabra es espíritu con E mayúscula y verdad. Entonces dice aquí que nos está diciendo que todo es de nosotros. Y Pablo dice, ya sea Pablo o Apolo o Cefas o Pedro, ¿no? O el mundo, fíjense, o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es nuestro. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro, mis queridos hermanos. Entonces, yo los dejo con esta última palabra. Deseo con todo el corazón que ustedes mediten estas palabras, que hablen con el Espíritu Santo, que pidan que Él les revele estas verdades, porque todo necesitamos que nos sea revelado, porque ese ser carnal en nosotros es un obstáculo a veces que nos impide verdaderamente vivir e integrar las cosas del Espíritu. Entonces necesitamos esa revelación y el Espíritu Santo nos ayuda para ello, pero necesitamos meditar la palabra como lo dice nuestro Padre, de día y de noche. Sean todos muy bendecidos y hasta la próxima.